En nombre de la cultura. Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. Solo la cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dad pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Miguel de Unamuno. Aceptamos que la cultura es lo que hace de nosotros seres específicamente humanos. La cultura integra y proyecta toda la complejidad propia del ser humano. Esto significa que para conocer y conceptualizar las claves de la cultura es necesario perfilar un mapa léxico del concepto. Con este mapa conceptual podremos orientarnos por los diversos significados de la cultura, con la finalidad de saber, con la mayor precisión posible, a qué nos referimos cuando pensamos, reflexionamos y hablamos sobre cultura. El primer despliegue de nuestro mapa léxico nos conduce al concepto humanista de cultura, que va asociado al nivel cultural de las personas. Así, un individuo será más culto cuanto más desarrolle sus facultades mentales y su nivel de conocimiento. En realidad, el humanista es el primer concepto de cultura. En el tiempo del Imperio Romano, hasta la Europa del siglo XVI, se impone el significado de cultura como la preocupación de la gente por la producción agrícola. Será a partir del siglo XVI cuando la palabra cultura comienza a ser usada también en sentido metafórico, del concepto referido a la acción de cultivar la tierra, a cultura como acción de cultivar el conocimiento o el espíritu. Este concepto humanista halla su referencia en los postulados del humanismo y del Renacimiento, que más tarde, ya en el siglo XVIII, consolidarán con la Ilustración europea. La curiosidad inagotable, el afán de aprender y descubrir cosas nuevas, son las fuerzas que conducen a acrecentar el saber, un saber en evolución constante que no se puede detener. He aquí el concepto de cultura que responde a la idea del progreso, un progreso fundamentado en sumar cada vez más conocimientos del ser humano y de la naturaleza para el desarrollo de todas las ciencias, la filosofía y la estética. Resiguiendo nuestro mapa de la cultura, damos con el concepto antropológico. Edward Taylor, uno de los padres fundadores de la antropología británica, afirmó en su obra Cultura primitiva, publicada en 1871, que cultura o civilización, tomada en su amplio sentido etnográfico, es ese complejo de conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos que el hombre adquiere como miembro de la sociedad. Pero las imprecisiones de esta definición no se han superado con el tiempo, y hoy la comunidad antropológica no ha alcanzado un consenso en la definición de cultura. Sin embargo, se podría admitir que la cultura, desde su sentido antropológico, describe las formas de ser, sentir y pensar de un grupo humano, lo que confiere a dicho grupo una personalidad colectiva específica. Por tanto, desde la noción antropológica, la cultura aprecia el presente mirando al pasado que le dio contenido y que configuró tanto los aspectos materiales, como tradiciones, costumbres, estilos de vida, lenguajes, como los aspectos inmateriales, o actitudes, valores y creencias que caracterizan a una comunidad particular. Otro hito en nuestro mapa léxico lo encontramos en el concepto sociológico, que identifica la cultura con los procesos de desarrollo intelectual, espiritual y estéticos del acontecer humano. Por tanto, el concepto sociológico hace referencia al desarrollo cultural de un pueblo, de un país, de una comunidad. Es decir, se trata del total de conocimientos que posee una sociedad sobre el mundo o el universo, incluyendo todas las ciencias, las artes y la filosofía. Este concepto de cultura se materializa con lo que denominamos patrimonio cultural de la humanidad, o incluso con los planes de desarrollo cultural de un país. Cuando decimos, por ejemplo, la ciencia ha avanzado, nos referimos al agregado de conocimiento científico disponible de la humanidad.
un conocimiento tan extenso y profundo en la actualidad que nos obliga a especializarnos individualmente y como colectivos. Lo que la ciencia conoce en la actualidad no es fruto de un solo individuo, sino la suma de los esfuerzos de muchos. Esta perspectiva agregada nos muestra hasta qué punto los seres humanos dependemos los unos de los otros. Una interdependencia que, aunque en la realidad se observa asimétrica, nos confirma como seres cultural y socialmente dependientes de los demás. Pero en esta radiografía léxica aún podemos encontrar otro concepto imprescindible, el psicosocial. Este se refiere a lo que uno debe conocer, saber o creer para comportarse aceptablemente de acuerdo a las normas de los demás, tal y como sintetizó el antropólogo estadounidense Ward Goodenough. Esta definición interpreta la cultura más bien como la construcción o representación simbólica aprendida por los individuos durante su periodo de enculturación. Es lo que traslada la cultura al interior de la mente. La antropóloga española María Jesús Buxo y Rey afirma desde esta concepción que la cultura es el sistema de conocimiento a partir de cuyos significados el ser humano tamiza y selecciona su comprensión de la realidad en sentido amplio, así como interpreta y regula los hechos y los datos de comportamiento social. Lo que importa es aprender lo que es relevante en el conjunto de ideas, creencias y suposiciones que los individuos son capaces de representar mentalmente, por lo que toda identidad cultural es una construcción mental. Incluso yendo más allá, el reconocido psicólogo social Erich Fromm afirmó que la naturaleza del ser humano, sus pasiones, son en realidad un producto cultural. Todo ello nos lleva a deducir que la cultura hace de nosotros lo que somos, dibujando la realidad psicológica a través de la cual percibimos e interpretamos el mundo en el que vivimos y nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno. Tenemos ya la visión del mapa completo, con los 4 hitos fundamentales de nuestro mapa léxico de la cultura. Vemos el concepto humanista, cuando usamos el término cultura como adjetivo, identificando a una persona como más o menos culta. El concepto antropológico, cuando utilizamos la palabra cultura para identificar la forma de ser y de vivir de un grupo humano. El concepto sociológico, cuando asociamos la cultura al total de conocimiento disponible y al desarrollo de las ciencias, las artes y la filosofía de la humanidad o de una comunidad específica. Y por fin, el concepto psicosocial, cuando nos referimos a la cultura para describir nuestra propia esencia como seres humanos. Este mapa léxico nos permite tratar de concretar las principales funciones de la cultura. La cultura nos otorga ante todo el prisma a través del cual un ser humano lee el mundo, da un sentido a la vida en sociedad, una orientación a la organización de sus relaciones con los otros y a la coexistencia de las sociedades entre sí. La cultura comporta una parte de organización material de la vida social, del mismo modo que sintetiza para cada miembro del grupo que se reconoce en ella los valores fundadores de su ser en el mundo y de su ser con los otros. He aquí una función clave de la cultura. Pero hay más, porque la cultura también cumple con la misión de darnos un vector de identidad. La cultura cumple la función de darnos un signo de pertenencia, porque ha sido, antes que nada, un medio de socialización, educación y formación de la parte social de nuestra identidad. En este sentido, es tradición y es transmisión. Siendo tradición, lo que es dado como un marco histórico de referencia, de enraizamiento e identificación. Siendo transmisión, el mantener el vínculo que une a las generaciones y proponer a cada individuo las condiciones de su inserción en el conjunto al que pertenece. Preservar los lugares simbólicos de pertenencia
y perennizar los canales de la transmisión es trabajar por la salvaguarda de las culturas y obrar con vistas a la diversidad cultural. Aún encontramos otra función básica de la cultura, cuando observamos que es ella la que reúne a los seres humanos en el común de la humanidad. Una manera de ver a los otros, de pensarse con ellos, de tomar conciencia de que la pertenencia a un grupo comanda al mismo tiempo ciertas reglas de relación con los otros. Lo cultural es de entrada también lo intercultural. Todas estas funciones quedan magníficamente recogidas en la definición de cultura que adoptó la UNESCO en 1982 durante la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales. La definición decía así: actualmente, la cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Además de las artes y las letras, la cultura engloba los modos de vida, los derechos humanos fundamentales, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. También se añadió que la cultura otorga al ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo, que es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales y éticamente comprometidos, que es por ella que discernimos valores y elegimos. La cultura permite que el ser humano se exprese, tome conciencia de sí mismo, se reconozca como un proyecto inacabado, ponga en cuestión sus propias realizaciones, busque incansablemente nuevos significados y haga lo más extraordinario que puede hacer el ser humano: crear obras que le trasciendan. El mapa léxico de la cultura y sus funciones nos permite percibir de forma más adecuada el horizonte a partir del cual se forma nuestra familiaridad con el mundo, a través del cual comprendemos cómo construimos nuestra relación con los demás y con nosotros mismos. Todo ello nos da acceso a saber mejor a qué nos referimos al pensar, discernir y reflexionar sobre la cultura, un paso más para conocer mejor nuestra propia esencia como seres humanos y ser más precisos cuando hablamos y actuamos en nombre de la cultura.